Muy bien, estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta qué significa sufrir en la carne. En realidad, sufrir en la carne es negarse a sí mismo. Usted siente la inclinación, el deseo, una fuerza que lo empuja a hacer aquello que su corazón pecaminoso y carnal desea. Pero entonces usted viene y decide, elige sufrir ese dolor por esa inclinación que le empuja hacia el mal y negarse a sí mismo, y entonces usted ahora sufre en la carne, pero tiene la satisfacción, el gozo de estar de parte del Señor. Algunas veces esto no es fácil. ¿Por qué? Porque significa morir al yo y rendirse a la voluntad de Dios. Dice, si Jesús murió por nuestros pecados, y nuestra esperanza de salvación se halla solamente en Él, en su justicia, por medio de su sacrificio. Dios nos dio en la persona de Jesucristo el sacrificio, la gracia suficiente para salvarnos. Pero no se quedó allí. Él también nos dio el poder para vencer. Su Espíritu Santo dice aquí, gracias a Jesús, eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. Dios también nos da el poder para vencer las inclinaciones pecaminosas de tu corazón y de mi corazón. Él nos da el poder para vencer. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice algo bien interesante. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En otras palabras, Cristo padeció, sufrió en la carne mortal, y murió. Pero esto significa que murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Y hoy tú y yo lo alabamos, lo glorificamos, lo bendecimos por ese maravilloso testimonio. De hecho, aquí mismo la lección nos dice, hay una pequeña palabra griega utilizada en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. La palabra griega que se usa es hapax. Hapax significa plenitud de sacrificio. O sea, el sacrificio que hizo Jesús fue completo, fue en plenitud, fue una vez y para siempre, para enfatizar la plenitud de los sufrimientos y la muerte de Jesús por nosotros. Él murió totalmente como un humano, prácticamente, pero Dios le levantó de los muertos y Dios le glorificó porque él agradó a Dios. Dice, la frase puesto que en Primera de Pedro 4.1 enfatiza de que lo que se acaba de expresar en Primera de Pedro 3.18 al 22, en estos versículos dice anteriores, Pedro señala que Cristo murió por nuestros pecados a fin de que pudiera acercarnos a Dios. O sea, por su muerte él nos reconcilió con Dios. Él nos dio la gracia para salvación, pero no se quedó allí, como acabo de decir. Él nos dio también el poder para vencer. Por medio del bautismo, usted y yo sepultamos allí en las aguas nuestros pecados. Nuestra pecaminosidad fue lavada allí en el bautismo. De tal manera dice aquí, el bautismo entonces es quizás en el mejor contexto, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para siempre. De tal manera que es por medio del bautismo que tú y yo pasamos a ser nuevas criaturas. Hemos pasado de muerte a vida, hemos sufrido en la carne, nos hemos negado nuestro corazón, nos hemos acercado a Dios y Dios nos glorifica por la gracia de su Santo Espíritu. Dice aquí, por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, los cristianos han tomado una decisión de no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, aquí el apóstol Pablo dice claramente, para que vosotros no viváis como vivías antes, con los deseos pecaminosos, en la concupiscencia, en lascivia, en pecados, en todo tipo de detracciones. Él dice claramente, hemos de vivir para Dios. Como dije anteriormente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo padeció, terminó con el pecado en la carne y vino a vivir para Dios por medio del bautismo, por medio de la muerte que simboliza el bautismo a nuestra vida vieja y una resurrección a una vida nueva. Dice aquí, al entregar la vida diaria del yo al Señor,
la crucifixión en la carne. Esto significa crucificar los deseos y pasiones. Pablo, igual que Pedro, nos dice que en el bautismo los cristianos se unen a Jesús en su muerte y en su resurrección. En el bautismo hemos muerto al pecado. Ahora debemos hacer que nuestra muerte al pecado sea real en nuestra vida, de tal manera que Él, por medio del bautismo, por medio de la gracia del bautismo, morimos y volvemos a vivir. Y morimos significa sufrir en la carne, negarnos a nuestras inclinaciones, a nuestras pasiones. Y de esta manera significa entonces es sufrir en la carne para agradar a Dios. ¿Cómo? Negarme a mí mismo, ceder mi inclinación, rendirme y permitir que Cristo viva su vida santa y perfecta en mí. Veamos qué nos enseña la lección en el día martes y descubramos qué nos enseña en este día de la lección con el tema que es nacidos de nuevo. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos está la lección.